Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! С тех пор, como producto de la revolución de 1917, en la URSS se expropió a la burguesía, y surgió una economía no capitalista, donde el Estado era propietario de los medios de producción, y detentaba el monopolio del comercio exterior y de las finanzas. Durante sus primeros años, los trabajadores tenían el poder a través de los soviets, consejos de obreros y campesinos, que eran organismos donde reinaba una amplia democracia. Entre 1917 y 1923 los bolcheviques, con Lenin y Trotsky a la cabeza, dieron los primeros pasos para la transformación socialista de Rusia, estableciendo un régimen de amplia democracia para todos los trabajadores, creando la Tercera Internacional y proponiéndose extender la revolución a los demás países de Europa. La expropiación de la burguesía y los terratenientes fueron pilares fundamentales de esta transformación. Este intento fue cortado por la contrarrevolución estalinista, que liquidó a lo mejor del partido bolchevique y de la vanguardia obrera, imponiendo un régimen totalitario, a pesar de los denodados intentos de la oposición de izquierda conformada por Trotsky de revertir ese curso. La fundación de la Cuarta Internacional, en medio del ascenso del fascismo en Europa, fue el intento desesperado de Trotsky por salvar la tradición de la Revolución de Octubre. Stalin acechaba a la sombra para asaltar el poder, y con la muerte de Lenin tuvo su oportunidad. Ninguno de los camaradas del Partido Comunista se imaginaba en el momento del sepelio de Lenin, que Stalin sería quien sucedería a Lenin en la jefatura del partido. Tampoco se imaginaban en ese momento que en los próximos 10 años Stalin habrá ejecutado y apresado a casi todos los miembros del Partido Comunista acusándolos de traición, por el único motivo de oponerse a su gobierno totalitario y personalista, que estaba en contradicción con la democracia popular por la que habían luchado los dirigentes del partido bolchevique. Desde el año 1936 al año 1938 la vieja guardia del Partido Comunista fue condenada en base a cargos ridículos de espionaje y contraterrorismo, incluso purgó a sus aliados, entre ellos a Nikolai Bukharin. Stalin llegó al extremo de obligar a los antiguos camaradas fieles a Lenin a confesar que no habían sido auténticos comunistas, suficientemente patriotas o no haber sido bolcheviques de verdad, sino unos espías, asesinos y canallas. Estas acciones revelan la necesidad psicológica de Stalin de hacerse ver como el único representante puro de la ideología comunista, cuando en realidad obedecían a eso, a las necesidades psicológicas y emocionales de un enfermo mental, y nada tenían que ver con la teoría socialista por la que habían luchado Lenin, Trotsky y muchos otros. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. Así, después de tantas luchas de los trabajadores y campesinos rusos por establecer una democracia popular, la URSS cayó rápidamente bajo el control de la burocracia estalinista, que expropió a los trabajadores el poder, mediante la sangrienta contrarrevolución de los años 30. Stalin reconstruyó un aparato estatal burgués y totalitario, que dominaba sin control a las masas, hermano gemelo del fascismo, dirigido por una capa social privilegiada y dominante, los jerarcas del Partido Comunista, sus familiares y allegados. Fenómeno parecido a lo que sucede hoy en China con los descendientes de los jerarcas del Partido Comunista a quienes la población china llama los príncipes. Esa violenta dictadura establecida por Stalin no llegó al grado de restaurar el capitalismo. Mantuvo la propiedad estatal sobre las fábricas y las tierras, pero impuso un plan económico totalmente burocrático, ajeno a la opinión de los trabajadores y de la población consumidora, para beneficio de la propia burocracia. Con su teoría de que era posible construir el socialismo en un solo país, el stalinismo encerró a la URSS dentro de sus fronteras, adelantando a nivel mundial una política de colaboración con el imperialismo que permitió el triunfo del fascismo, y que condujo al estancamiento y la crisis de la economía soviética. Frente a tan monstruosa degeneración, Trotsky se vio obligado a modificar la definición de los primeros años. Para él, la dictadura totalitaria de la burocracia convirtió a la URSS en un estado obrero degenerado o deformado.
Trotsky escribió que se sabe suficientemente que hasta ahora todas las revoluciones han suscitado reacciones y aún contrarrevoluciones posteriores que, por lo demás, nunca han logrado que la nación vuelva a su primitivo punto de partida, aunque siempre se han adueñado de la parte del león en el reparto de las conquistas. Por regla general, los pioneros, los iniciadores, los conductores, que se encontraban a la cabeza de las masas durante el primer período, son las víctimas de la primera corriente de reacción, mientras que surgen al primer plano hombres que antes estaban en segundo plano o contrarrevolucionarios unidos a la revolución a última hora, pero que en el fondo siguen unidos a los antiguos enemigos de la revolución. Bajo este dramático duelo de corifeos sobre la escena política abierta, se ocultan los cambios habidos en las relaciones entre las clases y, no menos importante, profundos cambios en la psicología de las masas hasta hace poco revolucionarias. El partido bolchevique preparó y alcanzó la victoria de octubre. Construyó el Estado soviético, dándole un sólido esqueleto. La degeneración del partido fue la causa y la consecuencia de la burocratización del Estado. Quienes hicieron la revolución terminaron ocupando cargos de tercera categoría o simplemente enviados a Siberia, mientras los burócratas y contrarrevolucionarios solapados tomaban el control del país y del partido. Vemos, entonces, que la URSS cayó porque divorció el socialismo de la libertad de conciencia y de expresión. Cayó porque siguió organizando el trabajo con estructuras capitalistas, donde los trabajadores tenían poca o ningún poder sobre cómo era su trabajo, que era planificado por los burócratas del partido, que les daban órdenes, o sea, nominalmente era un socialismo, pero a efectos prácticos era un capitalismo en los que el patrón era el Estado. Cayó porque se creó una clase privilegiada de comisarios políticos y burócratas que dictaban a la gran mayoría de la población lo que debían o no hacer y se enriquecieron groseramente. Cayó porque lo que decía la propaganda oficial de comunismo o socialismo, como ideal de emancipación y fraternidad universal, de cara a la galería, no se correspondía con lo que se propugnaba en la realidad. No basta con gritar muy alto que se quiere la libertad, la igualdad o la justicia, hay que introducirlas en el día a día, en la forma de comportarse de cada individuo en cada situación, de lo contrario es una farsa. Muerto Stalin, asume el poder Nikita Khrushchev, nacido en Ucrania, hijo de campesinos. Khrushchev denuncia los crímenes de Stalin, libera a los prisioneros políticos de Gulag, trata de hacer reformas, pero no reformas para entregar el poder a los trabajadores y campesinos, no. Sus intentos de reformas fueron de tipo capitalista, trató, sin éxito, de abrirse a una economía de mercado, trató, sin éxito, de crear organismos autónomos. Sin embargo, Khrushchev fue víctima de la burocracia fosilizada que había creado Stalin. La burocracia se opuso a las reformas, y la economía soviética empezó a ir cada día de mal en peor debido a una burocracia que, además de no permitirles a los trabajadores y campesinos tomar el control del país, no querían perder sus privilegios, perder el control político y económico que ejercían sobre todos los resortes del Estado hipertrofiado. Toda la burocracia estaba en contra de cualquier reforma, porque comprendían que debían tener el control del Estado para poder sobrevivir y mantener sus privilegios. Era así de simple, era así de sencillo. Según cuenta el hijo de Khrushchev, la burocracia quería estabilidad en sus posiciones en el aparato del Estado. Estabilidad en sus puestos de trabajo hasta que muriesen. Las consecuencias de estos intentos de reforma de Khrushchev es que fue destituido por acción de los representantes del aparato estalinista, los burócratas y los privilegiados. Paradójicamente, el primer país en hacer una revolución para eliminar las diferencias de clase, era, en realidad, una sociedad de clases. Por un lado la masa anónima, los obreros y campesinos. Por el otro, los burócratas y privilegiados. Toma el control de la Unión Soviética Leonid Brezhnev, quien redime a Stalin y garantiza la supervivencia de los burócratas y la nueva clase dominante, los altos jerarcas del Kremlin y sus allegados. La gran mentira por parte de la burocracia creada por Stalin fue que basaban su poder en el poderío militar y en la ideología comunista en la cual ellos mismos no creían. Ellos solo utilizaban la idea del comunismo en su propio beneficio. La burocracia stalinista utilizó la ideología comunista como un instrumento de dominación, como un instrumento de disciplina. Para ellos el comunismo no era más que una etiqueta, pues de creer de verdad en el comunismo, ellos hubiesen puesto en práctica las enseñanzas de Lenin y Trotsky, los dos principales líderes e ideólogos de la Revolución de Octubre, que no era otro que todo el poder para los consejos de obreros y campesinos.
Bajo esa trampa cayeron la mayoría de los partidos comunistas del mundo occidental que apoyaron y defendieron a la Unión Soviética, convirtiéndose así en meros clubs de admiradores de la URSS, pues de allí recibían sus fondos. La mayoría, como ocurrió en Moscú, se alejaron de las masas y dejaron de ser la vanguardia política del proletariado. Ese fue el gran daño causado por Stalin y su sistema burocrático a la revolución mundial. Bajo este engaño se creó el muro de Berlín, se efectuó la invasión a Checoslovaquia y a Hungría. Sí, la revolución de octubre sufrió una gran traición por parte de Stalin y su camarilla. Finalmente la sociedad soviética, paralizada, esclerotizada, se fue quedando atrás con respecto a Occidente y empezó su declive hasta el colapso final. Pero no fue el fin de la historia, no fue el fin de la ideología comunista, no. Fue el fin de la traición a la revolución mundial. Fue el fin del sistema perverso creado por Stalin bajo el engaño de una ideología comunista que no era tal. La intelectualidad rusa de la época era trotskista. Era trotskista, no era Stalin, era leninista y trotskista, porque eran las figuras máximas de ese admirable partido que hubo allí. El stalinismo viene después, es el fracaso de todo lo anterior y que no tiene nada que ver con la Revolución Rusa, excepto el hecho de que fueron quienes mataron absolutamente todo lo que quedaba de la Revolución Rusa. Crisis económica. La crisis económica había estallado a principios de los años 80. Oficialmente se la denominó estancamiento. La tasa de crecimiento anual del Producto Nacional de la URSS tomada en promedio por quinquenio cayó a menos de la mitad entre 1966, 1970 y 1981, 1985. Desde fines de los años 50, la eficacia económica de las inversiones, según datos oficiales soviéticos, descendió 4 veces y en los años 80 cayó al índice crítico inferior. En forma peculiar, debido a la especificidad del capitalismo monopolista de Estado soviético, se manifestó así la acción de una ley del sistema capitalista, la tendencia a la caída de la cuota media de beneficio. En los primeros tiempos de la perestroika mejoró la economía, pero luego se hundió en una crisis de gravedad sin precedentes, recién tocó fondo hacia mediados de 1998. El déficit fiscal, que era inexistente hasta fines de los años 60, alcanzó el 15% del Producto Bruto Interno hacia fines de los 80. Se fue produciendo un creciente retraso tecnológico pese a que la URSS estaba en el primer nivel en los planos bélico, espacial y aeronáutico. En marcado contraste con lo que ocurría cuando la Unión Soviética era socialista. Hacia fines de los años 40, la URSS y Estados Unidos eran los dos únicos países en condiciones de producir cualquier tipo de bien industrial accesible a la humanidad en ese entonces. En 1957 la Unión Soviética había lanzado y puesto en órbita el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik. La crisis acentuó la caída del nivel de vida que se venía produciendo desde antes. La mortalidad infantil había aumentado en un 50% entre 1960 y 1984, y en el mismo periodo la duración media de la vida descendió de 70 años a 67,7 años. A fines de 1990 había 15 millones de desocupados oficialmente reconocidos. Esto en un país que mientras fue socialista había terminado con el flagelo del desempleo desde 1930, un logro que nunca alcanzó ningún país capitalista. En los años 80 se extendió el racionamiento de productos básicos y aumentaron continuamente los precios. En contraste con lo que ocurría en la época socialista, cuando ya a los 2 años de finalizada la tremenda guerra antifascista se suprimió el racionamiento y comenzaron a aplicarse rebajas anuales de precios. La contradicción principal. Estalló la rebelión de las nacionalidades no rusas, oprimidas por la clase dominante y las más golpeadas por la crisis. Estallaron numerosas huelgas y se formaron organizaciones independientes de los trabajadores. Los mineros y sus cuerpos de delegados inscribieron en sus banderas de lucha la vuelta al poder de los soviets, consejos obreros o cuerpos de delegados.
Como ya había ocurrido en Polonia, las huelgas mostraban a los ojos de todos, de un lado, a los productores directos, sin arte ni parte en las decisiones ni en los resultados, separados totalmente de los medios de producción, contando solo con su fuerza de trabajo y obligados a vendérsela a los poseedores de los medios de producción. Del otro lado, a los representantes de una reducida minoría que controla los medios de producción y dispone de por sí, ante sí y para sí del producto del trabajo social. Esta relación en la producción que las huelgas obreras ponían de manifiesto, relación de compra-venta de la fuerza de trabajo, es precisamente, según el marxismo, la relación básica de producción en el capitalismo. En otras palabras, con la crisis emergió la contradicción principal de esa sociedad socialista de palabra y capitalista de hecho, la contradicción entre la producción social y la apropiación por una reducida minoría, la burguesía burocrática monopolista. A la vez se desplegó el movimiento democrático contra el despotismo socialista de palabra y fascista de hecho. Y con las derrotas que sufrían en Afganistán, se fue desarrollando en los soviéticos un síndrome semejante al de los norteamericanos con la guerra de Vietnam. Al mismo tiempo, Moscú y sus personeros no pudieron destruir al movimiento obrero polaco y crecía el descontento sordo en toda Europa Oriental contra la opresión imperialista rusa y el sistema represivo fascista, hasta que estalló en rebelión abierta en 1989 y cayó el muro de Berlín. Este cuadro de crisis se dio en una situación de endurecimiento yanqui que generó nuevas exigencias al Kremlin para proseguir la carrera armamentista y la disputa por la hegemonía mundial. En particular, la guerra de las galaxias, el sistema antimisil que diseñaba Washington con Reagan, y que pretendió concretar Bush. División y disputa en la clase dominante. A la clase dominante soviética se le planteó objetivamente la necesidad de cambiar las reglas del juego con el fin de reconvertir y hacer más eficiente la producción. Esto pasaba por un punto principal: blanquear el capital que operaba en un mercado negro y permitir la acumulación de capital de manera pública y legal. Pero ello involucraba el sinceramiento del capitalismo restaurado en 1957, no solo en lo económico sino también en lo político, lo ideológico y lo jurídico. Con Brezhnev existía la competencia pero distorsionada y constreñida, porque operaba fundamentalmente en el mercado negro. Para la modernización y la renovación tecnológica, el capitalismo monopolista estatal soviético necesitaba, objetivamente, blanquear y extender la competencia, es decir, el sistema de mercado. Pero la perestroika y la glasnost, transparencia, de Gorbachov agudizaron al extremo la ya de antes durísima lucha entre sectores de la burguesía burocrática monopolista. En ello confluyeron diversos factores políticos, históricos, ideológicos, y, sobre todo, el hecho de que se trataba de una drástica reasignación de alícuotas en el capital colectivo detentado por la clase dominante y el cambio de reglas para asignar los nuevos. La división y la disputa encarnizada entre sectores de la clase dominante se proyectaron directamente a los países satélites. El enfrentamiento abierto entre los pro-gorbachovianos y sus opositores atravesó a los círculos dirigentes de todos los países del Pacto de Varsovia y tuvo consecuencias especialmente graves para los rusos en Alemania Oriental. En los años 80 convergieron la línea dura de Reagan y el Vaticano, con fuerte influencia de masas en Polonia y Hungría. A su vez, Europa Occidental, en la medida en que avanzaba en su unidad de independencia, trabajaba para atraer a los países del este europeo y debilitar sus vínculos con la URSS. Todos ellos, cada cual en función de su propio interés, pudieron explotar y aprovechar el estallido del polvorín de descontento popular porque la lucha de la clase obrera y el pueblo de esos países careció de una dirección revolucionaria. Crisis ideológica y crisis política. La crisis ideológica se venía incubando y emergió con fuerza en los años 80. La mayoría del pueblo ya no creía más en la doctrina oficial presentada como marxista-leninista. Estaba asqueada de la mentira sistemática y del cinismo de una dirigencia corrupta hasta la médula de los huesos, que cubría con el manto del socialismo desarrollado o socialismo real un régimen de explotación de los trabajadores y de represión de tipo fascista. Un régimen donde se militarizaba todo. Y en el cual una minoría burocrática se enriquecía usurpando la propiedad de todo el pueblo e incrementando la economía paralela y el mercado negro. La ideología oficial tampoco servía más para mantener sujetas a las nacionalidades no rusas que se ponían de pie y rechazaban abiertamente la rusificación y la opresión nacional.
Desde finales de los 80, también en las Fuerzas Armadas se fue manifestando crecientemente una crisis ideológica, producto de las humillaciones que representaban para ellos, hasta entonces orgullosos militares invencibles de una superpotencia, la derrota sufrida en Afganistán y la retirada ya inevitable de Europa Oriental. La perestroika no resolvió la crisis económica ni la ideológica, sino que las ahondó y, finalmente, fracasó. La crisis política se fue agudizando. En marzo de 1991 se produjeron gigantescas demostraciones en Moscú, Leningrado y otras ciudades exigiendo la renuncia de Gorbachov y su gabinete. Con la misma exigencia y por otras reivindicaciones económicas y políticas estalló una prolongada huelga minera. A la vez, se extendía la oleada de masas a favor de la independencia en los países bálticos, Georgia, Moldavia y Armenia. En junio se efectuaron por primera vez elecciones directas para la presidencia de la Federación Rusa y ganó una coalición opositora que postuló a Yeltsin para la presidencia. El enfrentamiento entre sectores de la clase dominante provocó a la postre una fractura abierta en las Fuerzas Armadas y en el KGB en el verano ruso de 1991. Estalló el golpe del 19 de agosto de 1991 de los duros encabezado por 3 altos jefes militares, el ministro de Defensa, el jefe del KGB y el ministro del Interior. Pero se produjo el contragolpe inmediato y victorioso de Yeltsin. Gorbachov, depuesto por la junta golpista que solo pudo mantenerse durante 3 días, retomó la presidencia. Pero ya no tenía el poder. El 24 de agosto, Gorbachov disolvió el Partido Comunista de la URSS, del que era su secretario general. En septiembre accedieron a la independencia las 3 repúblicas bálticas, y las otras declararon su propósito de separarse de la URSS. En diciembre las 3 repúblicas eslavas, Rusia, Ucrania y Bielorrusia extendieron el certificado de defunción a la Unión Soviética. El 21 de diciembre la URSS quedó formalmente disuelta. Apenas un puñado de personas contemplaba en la noche helada del 25 de diciembre de 1991 cómo se cortaba el último hilo de vida de la Unión Soviética. La nieve absorbía todos los sonidos, salvo el crujir de las botas sobre el hielo, de quienes apuraban el paso para ver, en la Plaza Roja, cómo se desvanecía un pedazo de historia del siglo XX. Mikhail Gorbachov, el 8º y último presidente soviético, había entregado, minutos antes. Los curiosos de la Plaza Roja vieron entonces cómo la bandera roja con la hoz y el martillo, siempre flameante gracias a un sistema de turbos que le soplaban aire caliente desde abajo, descendía hasta caer, como un trapo, sobre una de las cúpulas doradas del Kremlin. El líder del Partido Comunista de la Federación Rusa, Gennady Zyuganov, afirmó que el acuerdo de Bielovetsky, el bosque ubicado en Bielorrusia donde se firmó el acuerdo final de defunción de la Unión Soviética, entre los 3 presidentes significó una gran traición a los pueblos de la URSS. Fue un cinismo político al más alto nivel, que afectó también la estabilidad en el mundo, sentenció. Zyuganov recordó que la absoluta mayoría se pronunció por el deseo de mantener un único país durante el referendo efectuado el 17 de marzo de 1991, lo cual fue desconocido por los autores del desmoronamiento. A 15 años de esos acontecimientos, el 52,7% de los rusos opinan hoy que la desaparición de la URSS pudo evitarse, mientras que 56,3% lamenta la caída del Estado soviético, según un sondeo de la consultora Bashkirov y Asociados. Entre ciudadanos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia ese sentimiento aglutina a 69 de cada 100 entrevistados por la agencia Monitor Euroasiático. El hecho constituyó una gran traición al pueblo soviético donde sus protagonistas, Yeltsin, Gorbachov y las camarillas de derecha traicionaron abiertamente los postulados de Lenin y Trotsky para restablecer en la URSS el capitalismo y el sistema de mercado para dar libertad legal a las mafias de la burocracia que habían carcomido al Estado soviético. No es una casualidad que los actuales dueños de la mayoría de las empresas rusas privatizadas sean antiguos jerarcas burócratas del Partido Comunista Ruso que hacía años habían perdido el contacto con las masas. El capitalismo en Rusia. Rápidamente los pueblos del bloque socialista y del mundo entero sufrieron la magnitud de la caída de la URSS. La magnitud política y la magnitud humanitaria. El pueblo yugoslavo supo rápidamente el carácter de las pseudo-democracias occidentales y de la OTAN y de cómo sus históricos lazos de unión con el pueblo ruso se rompían porque sus dirigentes, traicionando a su pueblo, se besaban en la boca con los dirigentes capitalistas.
Yeltsin fue el elemento que pretendió asimilar al modelo norteamericano la política rusa y fue el exponente más nefasto de la restauración del capitalismo. Desprestigio internacional, saqueo de las arcas públicas, depuración del ejército y terrorismo de Estado fueron la nota dominante del gobierno de Yeltsin, el principal traidor y culpable de semejante tragedia. No nos cabe la menor duda que Yeltsin era un agente pagado por Occidente para desbaratar a la URSS. Sin embargo, este proceso no contentó al bloque militar de la OTAN. Este organismo, a través de sus embajadores de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, facilitó el acceso de antiguos fascistas a los gobiernos del antiguo bloque del Este como se ve en Polonia, Hungría, y las repúblicas bálticas. Lituania, Estonia, cuyos gobiernos coquetean abiertamente con la ideología nazi. Pero además, facilitaron la partición territorial de sus países y colocaron sus bases militares en torno a las fronteras rusas. Su objetivo era evitar que el gigante ruso comprendiera su poder económico y político, y ello suponía una ofensiva militar y otra política. La ofensiva militar consistió en los ataques y la represión a los enclaves de mayoría rusa de Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia y otros países limítrofes. También había que facilitar el estallido de conflictos internos dentro de las propias fronteras rusas, como el de Chechenia, donde nunca existieron problemas de carácter religioso hasta una vez disuelta la URSS. La ofensiva política consistió en la financiación de partidos reaccionarios y de magnates pro-yanquis dentro de Rusia. Asimismo, la manipulación mediática, con la agencia Reuters a la cabeza, consistió en supuestas imágenes de bombardeos o de la represión rusa. La intención era demostrar al mundo el carácter peligroso y mafioso de Rusia. Ahora Rusia ya es un país capitalista con miras a ejercer una tutela imperial. El primer ejercicio imperialista de los dirigentes de la nueva Rusia encabezados por Yeltsin fue contra su propio pueblo al que le robaron poderosas empresas y consorcios públicos, suprimieron su histórica legislación laboral, suprimieron los servicios públicos y se quedaron con ellos. Se disolvió el Comecon, Mercado Común de Ayuda Mutua, organismo puntero en la solidaridad internacional entre los pueblos en lucha. Se abandonó la cooperación médica con África, Asia y América Latina, facilitando el regreso de gobiernos reaccionarios. Se disolvió el Pacto de Varsovia, único mecanismo de autodefensa frente al carácter agresivo de la OTAN. El balance final fue Estados Unidos y Unión Europea 10, Rusia, URSS, 0. El orden económico actual muestra una ambivalencia similar. Se cumplen determinados requisitos mínimos para una economía de mercado. Una gran parte de las empresas y de los sectores económicos ha sido privatizada y para la mayoría de los productos se aplican precios de mercado. Por otro lado, no se ha producido una separación entre las esferas del Estado y de la economía. La actividad económica depende en alto grado de permisos y licencias estatales, es decir, de la burocracia. En otro orden de cosas, determinados grupos financieros y oligarcas se han hecho con competencias estatales, privatizando así en parte al Estado. Existe un nuevo corporativismo burocrático estatal y de élites económicas privadas que se reparten el mercado e impiden la competencia. Una parte considerable de las actividades económicas se desarrollan en una franja oscura, fuera de la ley. Por otro lado, la jungla de leyes es tan impenetrable que nadie puede tener beneficios sin infringir las leyes. Esto quiere decir que la vía rusa no ha impulsado el crecimiento económico, ni tampoco ha ayudado a que se pueda implantar una democracia liberal. No obstante, ha traído la estabilidad política. En Rusia no se ha producido ni una guerra civil ni grandes desórdenes sociales, a pesar de que existían numerosas causas para ello y que se había advertido una y otra vez del peligro de la anarquía. Una gran parte de la población es actualmente aún más pobre que en los tiempos del comunismo. Entre una tercera parte y la mitad de los ciudadanos vive por debajo del límite de pobreza. Por otro lado, se ha desarrollado una pequeña capa de ricos y millonarios que demuestran de forma provocativa su riqueza. Sin embargo, también es poco probable que en el futuro se produzcan enfrentamientos violentos de amplio alcance. Aunque es algo difícil de constatar si solamente se visita Moscú o San Petersburgo, Rusia es un país visiblemente empobrecido. Al viajar por el interior del país, pueden verse a los lados de la carretera pequeños núcleos de población que ni siquiera disponen de alumbrado público.
Parar a repostar o a tomar algo en cualquier lugar supone adentrarse en un panorama similar al de la España de los años 60, con locales escasamente iluminados y baños públicos insufribles. En las ciudades no se aprecia tanto, pero, por poner un ejemplo, en la ciudad de Saratov, un centro industrial del sur del país en la ribera del Volga, pueden verse casas de madera totalmente ladeadas con apariencia de hundirse en cualquier momento y que están habitadas. En uno de los principales fuentes de la ciudad, hay agujeros que dan al vacío y por los que podría colarse un niño pequeño sin problema. Los alquileres, la calefacción, el agua y la electricidad continúan siendo tan asequibles como en la época comunista, pero los precios de los bienes de consumo se han disparado y la mayor parte de la población solo tiene acceso a apenas lo necesario para poder sobrevivir. Según los datos que maneja el Banco Mundial, en el último trimestre de 2003 el país tenía 23 millones de personas que vivían bajo el umbral de la pobreza. También destaca, sin embargo, que un año antes esa cifra superaba los 30 millones y que se aprecia una reducción constante. Bastante peores son los datos que ofrece la agencia ITAR-TASS, según los cuales el 30% de los rusos, más de 40 millones de personas, viven con ingresos inferiores al mínimo vital oficial. A pesar de esa triste realidad, el número de ricos se ha disparado, y algunos de ellos rivalizan ya con las mayores fortunas del mundo. Es de sobra conocido que durante los años de Yeltsin, se efectuó una venta descarada y fraudulenta de los medios de producción del país a un grupo de oligarcas cuyo único mérito era su cercanía al poder. Ahora ya hay datos fiables sobre las consecuencias de esa nefasta política. Basándose en un estudio del Banco Mundial, la revista norteamericana Newsweek adelantaba recientemente que 23 grandes oligarcas controlan el 35% del total de las ventas industriales. Sus empresas dominan los sectores más importantes de la economía rusa, basada en el petróleo, el gas, los metales y la banca. A pesar de esa triste realidad, el número de ricos se ha disparado, y algunos de ellos rivalizan ya con las mayores fortunas del mundo. Es de sobra conocido que durante los años de Yeltsin, se efectuó una venta descarada y fraudulenta de los medios de producción del país a un grupo de oligarcas cuyo único mérito era su cercanía al poder. Ahora ya hay datos fiables sobre las consecuencias de esa nefasta política. Basándose en un estudio del Banco Mundial, la revista norteamericana Newsweek adelantaba recientemente que 23 grandes oligarcas controlan el 35% del total de las ventas industriales. Sus empresas dominan los sectores más importantes de la economía rusa, basada en el petróleo, el gas, los metales y la banca. Mientras estos nuevos capitalistas provenientes de la burocracia estalinista se hace cada vez más rica y compite con los capitalistas de Occidente en riquezas y acumulación de capital, el pueblo ruso languidece en la miseria. Por esa razón la gente añora la época de la Unión Soviética, incluso la época estalinista, aunque en la antigua Unión Soviética no había un verdadero socialismo. Es tiempo, pues, de una nueva revolución rusa, una revolución verdadera, una revolución universal donde sean los trabajadores quienes asuman el control de la economía y el gobierno, no un puñado de burócratas, no un puñado de derechistas convertidos de mentira a la ideología liberadora del socialismo. 20 años en la Penny. Ramón salió de la cárcel el 6 de mayo de 1960. Ese mismo día cogió un avión para La Habana. Nos indignamos al saber que se había permitido una escala en La Habana a Ramón Mercader y empezamos a buscar esa misma noche a Fidel Castro y ya casi en la madrugada lo encontramos en la esquina de 2 y 23 en un café al aire libre y empezamos a preguntarle qué pasaba, cómo era posible que permitieran que, casi queriendo decir que posiblemente él no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces Fidel Castro se exaltó enormemente y dijo: ¿por qué ustedes me preguntan a mí eso? Yo no mandé a matar a Trotsky. Yo no tengo nada que ver con el asesino de Trotsky. Simplemente un favor que nos ha pedido una nación amiga que nos ha hecho grandes favores. Esa nación amiga, por supuesto, era la Unión Soviética. Y estoy hablando de 1960, un año antes de que Fidel Castro se declarara socialista y se pasara al campo ruso. No creo que se hiciera mucha mala sangre por permitir que Mornar estuviera en La Habana, aunque fuera de paso para la Unión Soviética. Cuando regresó de México, estaba aquí recibido con 2 familias, familia de Luis y familia mía. Con nadie más
tenía derecho de conectar, porque tenían en secreto dónde está Ramón. Lo camuflaron dándole el nombre de López, Ramón López. Le habían entregado la orden de héroe de la Unión Soviética que le concedió Stalin después de matar a Trotsky, pero diciéndole que lo único que le deseaban es que no volviera a verse envuelto en una historia parecida. Cuando Ramón regresó a Moscú, le veo con la estrella. Esas personalidades, cuando hacen lo que les da renombre, son muy necesarias. Pero llega un momento que los mismos que han empujado y planeado... Él estaba contento, pero solo primeros meses. Y después el hombre, que tenía entonces unos 50 años, no podría estar sin trabajo. No sabían qué hacer con él, supongo yo, porque, ok, serviste para esto y ahora ¿para qué vas a servir? Tenía muchísimas pesadillas, él se sintió siempre probablemente culpable o se sintió, pues, por todo lo que sufrió en una cárcel. Un día, que yo bajaba de ver a un amigo común y él subía, nos encontramos en la escalera, nos saludamos. Hombre, Ramón, ¿qué hay, Cimorro, tal? Y yo le dije, hablando, digo, Ramón, ¿cómo nos han engañado? Y él me dijo, Cimorra, a unos más que a otros, a unos más que a otros. El mercader que me impresiona y que me produce un efecto importante es el mercader que encuentro después de todas esas peripecias en Moscú, solitario, arrepentido, aunque él nunca pronunciara la palabra, de haberse visto en las condiciones en que se vio en aquellos tiempos. Probablemente pues yo hubiese dicho que no, hubiese fracasado, o no lo sé, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que cualquier comunista, ¿verdad?, podía tener el orgullo, ¿verdad?, y muy pocas dudas, por no decir ninguna, de que había que asesinar a Trotsky. Ese argumento de que la época conducía a ser un fanático, a ser un sicario, pues es cierto que había una cierta pulsión, ¿no? Pero también es cierto que algunos no quisieron serlo. O sea que, por lo tanto, que dentro de todo había una cierta capacidad de elección. Le habían dejado solo con aquel recuerdo. Su silencio y su fidelidad no habían servido de nada. Ahora entiende lo inútil del crimen, aquella entrega abyecta de sí mismo, aquella misión que con nadie podía compartir. Disimulaba en aquel trabajo con sus compañeros de fe, con aquellos españoles crecidos en Moscú a su pesar. Le quedaba su crimen y aquel grito, siempre el grito. Me ha dicho solo una vez que muchas veces yo oigo este grito horroroso de mi víctima después del golpe mío. Y así puso así, cerrando los ojos con la mano. Él tenía ganas de salir de aquí. Y Cuba era el único sitio donde él podía caer. El habla, el clima, en fin, muchas cosas, ¿no? Escribió una carta a Fidel pidiéndole si podría venir a vivir a Cuba. Fidel le contestó que sí, que lo invitaba y con mucho gusto lo aceptarían. Y en agosto del 74 se fue a Cuba. El hecho de que oculten la existencia de Mercader en La Habana demuestra que había con respecto a él mala sangre. Porque si hubiera sido verdaderamente un héroe del socialismo, lo hubieran repetido y lo hubieran perifoneado a toda voz por todas partes. La imagen en el fondo que tienes de este hombre es que es un infeliz. La verdad es que no puedes decir ni es un criminal, ni es un hijo de puta como sería Stalin o Hitler. Lo que piensas es un infeliz que cometió un gran error y que bueno. Yo no quiero borrar ni a Stalin, yo quiero saberlo. No quiero borrar nada, ni nuestros defectos ni nuestros errores. Al contrario, quiero elucidarlo. Mi madre, que se suicidó, pues está en una situación ya
de desesperación, ¿verdad? Y mi padre pues fue fusilado, ¿verdad? Fue deportado y fusilado. Él es el nieto de Trotsky, yo soy la hija del asesino. Bueno, llamémosle del que mató. Creo que ya la familia ya pagó su tributo, ¿verdad? A la causa de la revolución. Ramón Mercader tenía cáncer óseo y que tanto los huesos de las piernas como de los brazos se le habían quebrado. Se estaba muriendo, me dijeron ya, los del NKVD. Los doctores suponían que quedaban 8 o 10 o 12 días de vida. Cuando llegamos todos se pusieron de pie, eran militares, y me encontré con el cadáver de mi padre. De ahí salimos, un señor de la ruso, parece que se encargaron de cremarlo, y nos llevamos sus cenizas a Moscú. El último día que estuve con él, me dijo continuamente, estoy escuchando ese grito. Me llamó Elena Bernal. Era la responsable del Partido Español aquí. Me dijo, Anselmo, murió Ramón. Digo, bueno, apúntame a mí para... Bueno. Y a los 15 minutos me llama ella y me dice, no, porque me han llamado del KGB, han dicho que ellos lo van a enterrar. Más aún, en el cementerio Novokuntsevsky, en la tumba, Mercader no estaba presente. Ramón López. Enterramos a un héroe verdadero que toda la vida entregó a la causa, un gran comunista, que mostró el ejemplo de cumplimiento de deber y que nunca le olvidaremos. Viendo lo que hoy día está pasando en la URSS, todo eso fue en vano. Fue inútil para la causa a la cual ha servido este hombre. Al lado de aquellos otros asaltadores de los cielos, de sus compañeros de fe, al lado de aquellas lápidas, del frío de aquel cementerio, cerca de ese Kim Philby que nunca conoció. Otra vez sin nombre. Otra vez Ramón Ivanovich López, desconocido héroe de la Unión Soviética. Casi 20 años después de aquel entierro, sin las palabras de aquellos que vieron enterrar a un hombre con el nombre de otro, ahora es ya Ramón Mercader del Río, héroe de la Unión Soviética. Слышишь, это зовет нас время. Время движется только вперед. Сквозь года и века, через все поколения, на борьбу поднимая свой великий народ. Помни, нет больше силы, чем правда. Правда, к ней мы дорогу найдем.
час, стань товарищем нашим и другом. И отчизна зовет, коммунисты вперед, дух свободы прибавит нам силы. На сибирских ветрах поднимай паруса к новой жизни советской России. Бредет гордое красное знамя, память наших героев отцов. Мы смогли победить в битвах и испытаниях, свою веру и правду сберегли от оков. Смело преодолей ты преграды, сделай так, чтоб огонь не погас, и счастливая жизнь станет лучшей наградой. Этот выбор в судьбе, твой единственный шанс.